Desde el año 1817, el médico inglés James Parkinson vio estos movimientos involuntarios. Es como que recién se empezó a conocer de esta, digo, una patología, ¿no? Ahora le vamos a preguntar al doctor de qué se trata. Bueno, y desde el 1997 la OMS lo que trajo es declarar a este día para que tomamos conciencia, ¿no? De lo que es un día como hoy, 11 de abril. 11 de abril, exactamente, Día Mundial del Parkinson, y para eso tenemos al doctor Santiago Vestoso, que nos está acompañando para despejar todo tipo de dudas. Doctor, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar acá en Viva la Vida. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación, buen día. Bueno, primero celebro que me hayan invitado, no a mí especialmente, sino para hablar de este tema que es importante por varios motivos, entre ellos porque es una condición muy frecuente. De hecho, es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Y si uno puede hacer una estimación de más o menos que el 1% de las personas mayores de 60 años pueden tener esta enfermedad, ¿sí? Es una condición que se puede presentar a diferentes edades, pero con más frecuencia se ve alrededor de los 60 años y aumenta su frecuencia a medida que aumenta la expectativa de vida, ¿sí? Por lo tanto, como hay una tendencia a que la expectativa de vida vaya aumentando con el tiempo, tenemos en cuenta de que el ser humano va a vivir más allá de los 80 años, ya está viviendo alrededor de los 80 años, vamos a tener muchos más casos de enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y como decías vos, fue descrita por James Parkinson en 1817, pero el Día Mundial de la Enfermedad es por el nacimiento de James Parkinson, que es el 11 de abril de 1755. Él describe la enfermedad más o menos a sus 60 y tantos años. Él murió a los 69 años de un accidente cerebrovascular, de hecho. Joven. Sí, murió joven. En esa época igual era la expectativa de vida. Claro, era una persona grande, ¿no? Sí. A ver, grande. Era una persona, digo, que murió de dentro de todo mayor, edad, ¿no? En digamos. ese momento. Para esa tiempo, época. sí, para esa época sí, era la expectativa de vida alrededor de la que más o menos todos vivían. Doctor, ¿Cuáles fueron? Perdón. Volviendo al tema, ¿no? Yo quisiera saber, personas de 60 años para arriba, como dijo, y con respecto también a las mujeres que, según se hizo un estudio, son más frecuentes de tenerlo por este lado, y también por otro lado, ¿cuáles son los síntomas, ¿no?, que hay que tener en cuenta? Bueno, en cuanto a las mujeres, en realidad es lo contrario, es un poquito más frecuente en hombres. Ah, en hombres, ahí está. Es un poquito más frecuente en hombres. Diría que 1,5 veces más frecuente en hombres, pero no queda muy bien claro por qué, no queda muy claro. Y en cuanto a los síntomas, el síntoma fundamental es la lentitud, que técnicamente se define como bradicinesia. Brady quiere decir lentitud en griego, cinesia movimiento, quiere decir lentitud del movimiento, no es una parálisis. De hecho, James Parkinson describió la enfermedad a través de observaciones. Exacto. Y él describió la enfermedad como la parálisis agitante. Claro. Se desconocía que existía la posibilidad de sufrir una disminución de los movimientos que no sean por una parálisis. Hoy se sabe que los pacientes con Parkinson no tienen una parálisis, tienen lentitud del movimiento, y ese es el síntoma central. Una lentitud que, por sobre todas las cosas, afecta a una parte del cuerpo con más intensidad que la otra parte del cuerpo. Es decir, hay cierta asimetría. Uno puede ver un paciente con Parkinson cuando camina, por ejemplo, que balancea menos las extremidades, sobre todo los brazos. Lo ves caminar, de un lado no lo balancea y del otro lo balancea normal. Ese ya es un elemento fundamental para diagnosticar un parkinsonismo. No necesariamente todos los parkinsonismos son enfermedad de Parkinson, porque uno puede tener un parkinsonismo secundario, por ejemplo, por haber tomado un fármaco que te produzca una condición similar, por haber tenido un accidente cerebrovascular, o por tener otras condiciones o otras enfermedades que se manifiestan como un parkinsonismo. Pero la enfermedad de Parkinson, además de esta lentitud, debe tener temblor y debe tener rigidez. Y por sobre todas las cosas, para que un paciente termine, digamos, teniendo el diagnóstico de Parkinson, tiene que haber ciertas características evolutivas, es decir, ciertas cosas tienen que ir sucediendo en el tiempo, generalmente son cosas que van apareciendo en forma lenta y progresiva. Y por último, el paciente tiene que tener respuesta al tratamiento, es decir, la respuesta al tratamiento de un paciente con un parkinsonismo por enfermedad de Parkinson es excelente.
a diferencia de otros parkinsonismos en que la respuesta no es tan buena. Y esos parkinsonismos no serían enfermedad de Parkinson. Claro. Doc, le hago una consulta, Rodríguez. Por ejemplo, dijo que a partir, ¿no?, de la edad de adulto mayor es como un porcentaje muy elevado que uno tiene a... El 1% el 1% que uno tiende a contraer esta enfermedad, ¿sí? Pero de repente, ¿hay algún tipo de factor que puede incidir más en contraer lo que es el Parkinson o no interfiere en nada a nivel neurológico? O sea, porque muchas veces las enfermedades cardíacas se pueden asociar por cuestiones hereditarias, estilos de vida, la alimentación y demás. En el caso puntual del Parkinson, ¿hay algún condicionante que puede ser un factor de riesgo? Sí, es muy buena la pregunta. El factor condicionante más importante es la edad, eso no quedan dudas, pero no es una condición suficiente y necesaria para tener Parkinson. Se sabe que no por ser adulto mayor vas a tener Parkinson, es decir, que tienen que haber otros condicionantes. Algunos condicionantes pueden ser ambientales, por ejemplo, esto no se sabe con precisión, pero hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, la exposición a pesticidas o tomar agua de pozo podría ser un factor de riesgo. Del campo, ¿no? Rural, sí, quizás. Podría ser un factor de riesgo, pero esto no lo vamos a tomar como determinante porque ningún factor por sí solo es determinante. Claro. Por otra parte, podría haber en algunas personas una predisposición genética modulada por el ambiente. Y por último, es curioso este tema, que los pacientes, por ejemplo, las personas que tienen constipación, es decir, que no van de cuerpo con frecuencia, o las que tienen pérdida de olfato, ¿sí?, o las que tienen cierto trastorno del sueño, que se llama trastorno de la conducta del sueño REM, que actúan lo que sueñan, o inclusive tienen sueños muy vívidos o pesadillas, tienen más riesgo de tener Parkinson que las que no tienen estos síntomas. Entonces, esos serían ciertos factores de riesgo. Doctor, hemos visto el caso, recién lo conversábamos, de Michael Fox, que es muy conocido absolutamente por todos, el actor de Volver al Futuro, que por lo menos en lo que yo tengo de uso de razón, fue la primera persona que yo conocí con Parkinson, que conocí, digo, a nivel público. Él, de hecho, tiene una fundación muy importante justamente para encontrar la cura para esta enfermedad. En el caso de Michael Fox, a él se lo diagnostican en el 91, era muy jovencito. Digo, no entra de repente en las estadísticas de ser una persona mayor de 60 años. ¿Qué pasa con una persona que de repente es tan joven como lo era él en su momento y que igualmente, a pesar del paso del tiempo, hoy uno lo ve y él vive con Parkinson? Digo, no es que lo ha matado. Sí. ¿Se puede vivir con Parkinson también y hacer una vida dentro de todo normal? Sí, bueno, eso es importante porque él es el paradigma, digamos, del Parkinson juvenil. ¿Sí? Es un Parkinson que se diagnosticó, como vos dijiste, muy temprano, 30 años antes de la edad promedio. Ahí tenemos imágenes, sí. Ajá. Y es un paciente especial, el paciente con Parkinson juvenil. Generalmente hay una carga genética muy grande. Esa por un lado, a veces demostrable y otras veces no, y es un paciente que va a tener que lidiar con ciertas cuestiones que tienen que ver con la evolución propia de la enfermedad. Generalmente son pacientes que, a pesar de la buena respuesta a la medicación, pueden desarrollar con el tiempo fluctuaciones del estado motor, ¿sí? Y eso hacer que tenga que estar tomando mucha medicación, a diferencia de otros cuadros parkinsonianos de inicio más tardío que tal vez no toman o no tienen estas complicaciones o fluctuaciones del estado motor. Michael Fox, por otra parte, recibió un tratamiento por haber estado en esta etapa de complicaciones, un tratamiento quirúrgico de la enfermedad, que hace que él pueda tomar menos medicación. ¿Se puede operar? De hecho, él está operado. Tiene un tratamiento quirúrgico que es una alternativa de tratamiento para cierto grupo de pacientes. También para pacientes grandes, en realidad hay un límite, es más o menos alrededor de los 70 años, hasta la edad que uno podría operar. Después hay otras alternativas mínimamente invasivas que también se pueden utilizar, pero son pacientes que tienen que estar en un estado de fluctuaciones y las fluctuaciones tendrían que ser de difícil manejo con medicación. Michael Fox está muy bien medicado, muy bien asesorado, muy bien tratado, tiene una fundación que ha hecho mucho por el Parkinson y sigue haciendo mucho por el Parkinson a nivel mundial. Doctor, es importante el diagnóstico temprano.
para poder tomar recaudos, para llevar también adelante esta enfermedad. Bueno, y que veo que tiene varias salidas, la operación, bueno, la medicación. ¿Tiene algún freno también? Por desgracia, la enfermedad no tiene freno. Hay algunas formas de cuadros que son relativamente benignos, eso sí es cierto. Es decir, que pacientes que por ahí están durante muchísimos años con una medicación a dosis baja y generalmente no desarrollan fluctuaciones ni complicaciones del estado motor y no progresan demasiado. Se ve cada tanto, pero eso no quiere decir que tenga un freno, sino que son formas más bien benignas. La mayoría de los pacientes pasan por diferentes estadios, que van desde los estadios inclusive asintomáticos o prodrómicos, que son estos que no tienen síntomas motores, tienen falta de olfato, constipación, trastorno de la conducta del sueño, todavía ni el paciente ni el médico sabe que va a tener Parkinson, y después con la enfermedad diagnosticada propiamente dicha van a pasar por diferentes etapas. El diagnóstico temprano incide en cuánto tiempo va a estar el paciente en cierta etapa y hacer que los síntomas de cada etapa se puedan aliviar es importante. Por eso el diagnóstico temprano permite identificar esos síntomas y va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Doc, le tengo que hacer una pregunta y me pongo como en el lugar más de una ciudadana, ¿no? En sí. Presento algunos de los síntomas que usted describió que son característicos de la enfermedad. ¿Cuáles son los primeros pasos que uno debe hacer? Hacer consulta con el médico clínico, de repente ir a una guardia hospitalaria y más que todo para saber, ¿no?, cuáles son los estudios quizás que se indican para que sea más fácil el diagnóstico, porque a veces uno tiende a confundirse y ante el susto de la aparición de estos tan repentinos, de estos síntomas, de ir a una guardia, ¿no? Pero muchas veces las guardias no tienen, como se dice, la complejidad, ¿no?, del diagnosticar y demás. ¿Cuáles son los pasos que la gente tiene que hacer ante la aparición de los primeros síntomas? ¿Para dónde tiene que ir? Bueno, es importante. Lo que primero yo recomiendo a todo paciente que tengan un médico clínico, un médico de cabecera, un médico de familia, alguien que los conozca y que pueda hacer la primera evaluación de los síntomas y ir jerarquizando, poder empezar a hacer los primeros estudios. Eso es lo ideal, digamos. Y seguramente el médico clínico va a derivar al neurólogo en forma pertinente y el neurólogo va a considerar, digamos, las diferentes causas de parkinsonismo. Va a identificar si el paciente tiene o no un parkinsonismo y va, en algunos casos, solicitar exámenes complementarios. Pero tenemos que tener en cuenta también que la enfermedad de Parkinson o un parkinsonismo se diagnostica clínicamente, es decir, por intermedio del interrogatorio y por la evaluación clínica. Importante eso, el conocer al paciente, ¿no? Porque muchas veces uno lo relaciona con una persona de edad avanzada, pero la realidad es que muchas enfermedades neurológicas tienen que ver con esto, ¿no? De que el médico conozca al paciente y que a partir de eso se pueda, ¿no?, descubrir otras enfermedades. Exactamente. Absolutamente. Sí. Doctor, como para ir cerrando, una última pregunta. Como sociedad, ¿cómo podemos acompañar a una persona con Parkinson? Bien, bueno, hay toda una etapa, digamos, de aceptación de la enfermedad y también la sociedad tiene que empezar o deberíamos, yo recomiendo, digamos, aceptar al paciente con Parkinson, porque son pacientes que en general tienen cierta disminución de la autoestima. Los pacientes con Parkinson también pueden tener depresión, podrían tener tendencia algunos pacientes a recluirse. Entonces, yo lo que recomiendo es en general a los pacientes que mantengan lo más que puedan una actividad social, una actividad comunitaria, que no pierdan el contacto con sus amigos, con su familia. La idea como familiar o amigo de un paciente con Parkinson es estar presente, poder asistirlo según las necesidades de cada momento. Hay pacientes con Parkinson que no necesitan una asistencia durante mucho tiempo y algunos pacientes sí van a necesitar y en ese caso muchas veces, por ejemplo, necesitan que alguien los acompañe para que no se caigan porque tienen riesgo, sobre todo en ciertas etapas de la enfermedad, de caídas. Entonces, una persona que ande sola por la calle en ciertas etapas de la enfermedad puede ser peligroso y puede ser un motivo de un traumatismo que podría ser, digamos, prevenido solamente con acompañarlo y agarrarlo del brazo. ¿Sí? Doctor, le agradecemos su visita, nos despejó un montón de dudas y hoy, bueno, recuerde que va a estar en sus redes ahí hablando
de esto, justamente. Una Sí, charla sí. importante, estar atentos. Sí, sí, en @hablemos de Parkinson, ok, ahí va a estar transmitiéndose por Instagram. Ahí estamos viendo la placa. Buenísimo. Y también lo vamos a hacer por Meet, vamos a estar con la doctora Aracaki, con la doctora Villa, con el doctor Pierleoni, el licenciado Pierleoni, que es psicólogo de ACEPAR, que es una fundación de ayuda también a los pacientes con Parkinson. Y bueno, vamos a hablar de estos tópicos, ¿sí?, en más detalle. Vamos a hacer 1 hora de exposición, media hora yo y media hora el doctor, y después va a haber un espacio para preguntas. Ahí está, mira, los temas que se van a hablar hoy, que es la enfermedad del Parkinson, por qué se produce, los síntomas motores y no motores de la enfermedad, etapas y tratamiento, y cómo abordar, ¿no?, esta enfermedad y el aspecto psicológico. Así que la verdad que le agradecemos un montón de que esté acá en un día tan importante y ojalá que la ciencia siga avanzando. Así es. Gracias a ustedes, muchas gracias. Tiene que volver, Ay, Doc. sí, por sí. favor. Lo vamos a seguir exprimiendo la Ahí próxima. está, Ahí con pasaba, exposición, sí. en el Día Mundial del Parkinson pasaba el doctor Santiago Vestoso, neurólogo, quien efectivamente nos ha despejado muchas dudas respecto a esta enfermedad.